¿Qué diablos están haciendo en mi casa? Grité con toda la fuerza que mis pulmones pudieron reunir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar en mi pecho. Ante mí, arrodillados cerca de la puerta de mi propia casa, estaban mi hijo Alejandro y su esposa Esperanza, con herramientas en las manos, intentando forzar la cerradura. Un enorme camión de mudanzas estaba estacionado justo frente a mi jardín, la puerta trasera abierta, con algunos de mis muebles ya cargados adentro. «Papá, ¿no se suponía que ibas a viajar por 2 semanas?» Alejandro se puso completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Las herramientas cayeron de sus manos con un estruendo metálico que hizo eco en el silencio de esa tarde. «Suegro, nosotros solo estábamos...» Esperanza tartamudeó, sus ojos desplazándose nerviosamente entre el camión y yo, buscando desesperadamente alguna excusa creíble. Pero déjenme contarles cómo llegué a este momento. Déjenme contarles cómo un simple cambio de planes se convirtió en la revelación más dolorosa de mi vida. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 67 años y he sido viudo durante 5 años. Mi esposa, María Elena, fue el amor de mi vida durante 42 años de matrimonio. Cuando ella falleció, pensé que nunca volvería a sentir ese tipo de dolor profundo y desgarrador. Me equivoqué, porque el dolor que sentí esa tarde, mirando a mi único hijo, tratando de robarme, era diferente. Era una traición que cortaba más profundo que cualquier otra cosa. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Me levanté temprano, a las 6:00 en punto, como siempre. Preparé mi café y revisé mi maleta por 3ª vez. Había planeado este viaje durante meses. Mi hermana menor, que vive en Puebla, había insistido en que fuera a visitarla. «Ricardo, necesitas salir de esa casa. Necesitas distraerte, hacer algo diferente», me decía por teléfono cada semana, y tenía razón. Desde que María Elena murió, apenas había salido de casa. Esta casa que construimos juntos, donde criamos a Alejandro, donde celebramos cumpleaños, navidades, donde vivimos toda una vida. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada habitación contaba una historia. El taxi llegó puntual a las 8:00 am. Eché un último vistazo a mi casa, cerré la puerta con llave y metí las llaves en mi bolsillo. Alejandro sabía que me iba de viaje. Habíamos hablado del viaje 2 semanas antes. Incluso había venido a visitarme el día anterior, para despedirse y desearme buen viaje. Ahora entiendo que esa visita tenía un propósito completamente diferente. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara estaba lleno como siempre. Hice el check-in, pasé por seguridad y me senté en la sala de espera con mi libro favorito. Mi vuelo estaba programado para las 11:00 am, pero a las 10:30 una voz anunció por los altavoces que nuestro vuelo había sido cancelado debido a problemas técnicos con la aeronave. Ofrecieron reprogramarlo para el día siguiente, pero algo dentro de mí simplemente dijo: «Vete a casa». No puedo explicar exactamente qué era. Tal vez la intuición de un padre, tal vez el instinto de un hombre que ha vivido lo suficiente para sentir cuando algo no está bien. Pero decidí no esperar. Tomé mi maleta, salí del aeropuerto y llamé a otro taxi para regresar a casa. El viaje de regreso tomó 40 minutos. Miré por la ventana, viendo las calles familiares de mi ciudad pasar, pensando que tal vez podría tratar de tomar el vuelo al día siguiente, o tal vez era una señal de que no debía viajar en absoluto. María Elena siempre decía que era muy supersticioso, pero ella también creía en las señales del destino. Cuando el taxi dobló en mi calle, algo inmediatamente captó mi atención. Había un camión grande estacionado justo frente a mi casa.
Era uno de esos camiones de mudanzas que alquilas por día. Mi primera reacción fue pensar que tal vez un vecino se estaba mudando, pero mientras me acercaba, se me revolvió el estómago. El camión estaba estacionado exactamente frente a mi entrada y la puerta trasera estaba abierta. Pagué al conductor y salí del auto con mi maleta, sintiendo que cada paso pesaba más. Mis piernas temblaban ligeramente. Algo estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Caminé lentamente por la entrada, y fue entonces cuando los vi. Mi hijo, Alejandro, mi único hijo, el niño que crié, a quien alimenté, a quien abracé cuando tenía pesadillas, estaba arrodillado frente a mi puerta, con una herramienta en la mano, y a su lado, su esposa Esperanza, sosteniendo un destornillador. Ambos estaban completamente concentrados en forzar la cerradura de mi casa. Por un segundo, mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. Simplemente me quedé allí paralizado, observando una escena que parecía sacada de una pesadilla. Detrás de ellos, dentro del camión, pude ver algunos de mis muebles. Reconocí mi vieja mesa auxiliar, la que heredé de mi padre. Reconocí las sillas del comedor que María Elena y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Fue entonces cuando grité: ¿qué diablos están haciendo en mi casa? Alejandro dejó caer las herramientas y se levantó tan rápido que casi pierde el equilibrio. Su rostro cambió de shock a pánico en cuestión de segundos. Esperanza se quedó helada con el destornillador aún en la mano, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido alguno. «Papá, ¿no se suponía que ibas a viajar por 2 semanas?» Alejandro tartamudeó y pude ver sudor formándose en su frente, a pesar de que no hacía calor. «Mi vuelo fue cancelado», dije, mi voz temblando con una mezcla de shock, incredulidad y rabia que comenzaba a hervir dentro de mí. Pero eso no responde mi pregunta. ¿Qué carajo están haciendo tratando de entrar a mi casa a la fuerza? «Suegro, solo queríamos...» Esperanza trató de hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Solo querían qué?» Mi voz subió una octava. ¿Solo querían irrumpir y robar? ¿Solo querían tomar mis cosas mientras yo estuviera fuera? Miré el camión otra vez más cuidadosamente. Esta vez no era solo mi mobiliario. Pude ver cajas, bolsas, objetos envueltos en mantas. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Cuánto tiempo habían estado esperando a que me fuera para poder vaciar mi casa? «No es lo que piensas, papá». Alejandro finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil, patética. «¿Podemos explicar?» «Entonces explica», dije, cruzando mis brazos sobre mi pecho, tratando de controlar el temblor que recorría todo mi cuerpo. «Explícame por qué mi propio hijo está tratando de forzar la entrada a mi casa. Explícame por qué hay un camión de mudanzas lleno de mis cosas. Explícame por qué siento como si mi corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos en este mismo momento». Alejandro miró a Esperanza, y en ese intercambio de miradas pude ver todo lo que necesitaba saber. Habían planeado esto. No fue un impulso, no fue un malentendido. Era un plan deliberado y calculado, esperando el momento perfecto para ejecutarlo. «Papá, déjame explicar». Alejandro dio un paso hacia mí, pero instintivamente retrocedí. Ese gesto, ese pequeño movimiento de rechazo, pareció herirlo más que cualquier palabra. «Las cosas han estado difíciles para nosotros últimamente», dijo. «¿Difíciles?», repetí, mi voz cargada de incredulidad. «¿Y eso les da derecho a robarme?» «No te estamos robando». Esperanza finalmente encontró su voz, aunque sonaba defensiva, casi agresiva. «Somos familia. Pensamos que podrías ayudarnos». «¿Ayudar?». Solté una risa amarga que ni siquiera reconocí como mía.
ayudar vaciando mi casa mientras estoy fuera, sin siquiera preguntarme, sin mi permiso. Me acerqué al camión. Necesitaba ver con mis propios ojos qué más habían tomado. Con cada paso hacia ese vehículo, sentí como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Subí por la rampa trasera y comencé a inspeccionar el contenido. Mi corazón se hundió con cada objeto que reconocí. Estaba el juego de porcelana que María Elena me regaló en nuestro 25º aniversario. Las lámparas antiguas que compramos juntos en ese distrito de segunda mano hace 30 años. Las pinturas que colgaban en la sala, incluyendo la que pintó mi madre antes de morir. Libros, adornos, incluso la vieja radio que perteneció a mi padre. ¿Cuánto?, pregunté sin volverme a mirarlos. Mi voz era apenas un susurro. ¿Cuánto pensaron que obtendrían vendiendo toda mi vida? Papá, por favor. La voz de Alejandro sonaba quebrada detrás de mí. Me volví para enfrentarlos, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por mi rostro. Tengo una pregunta muy simple, Alejandro. Solo una pregunta, y quiero la verdad. ¿Es esta la primera vez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro no podía mirarme a los ojos. Esperanza se mordía el labio inferior, mirando fijamente al suelo. Respóndeme, exigí, mi voz temblando. ¿Es esta la primera vez que han entrado a mi casa sin mi permiso? Nosotros... Esperanza comenzó, pero Alejandro la interrumpió. No, finalmente admitió, y con esa sola palabra sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Hemos estado aquí antes, cuando ibas a la tienda, cuando visitabas a Fernando, cuando ibas a tus citas médicas. Me apoyé contra el costado del camión. Necesitaba algo que me sostuviera porque mis piernas amenazaban con ceder. ¿Cuántas veces?, pregunté. No sé, papá. Varias veces en los últimos 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses había estado viviendo en mi casa, sintiéndome seguro, sintiéndome en casa, mientras mi propio hijo iba y venía como un ladrón. Todas esas veces que sentí que algo estaba fuera de lugar. Todos esos momentos en que pensé que me estaba volviendo olvidadizo, imaginando que había dejado un objeto en un lugar diferente. No había sido mi imaginación, había sido real. ¿Qué se llevaron?, pregunté, aunque no estaba seguro de si quería saber la respuesta. Antes de hoy, ¿qué otras cosas tomaron de aquí? Esperanza y Alejandro intercambiaron otra mirada. Esa comunicación silenciosa de parejas que han compartido secretos. Cosas pequeñas, murmuró Esperanza. Cosas que pensamos que no notarías de inmediato. ¿Cómo qué?, insistí, sintiendo que la rabia burbujeaba de nuevo en mi pecho. Algunas joyas, admitió Alejandro, su voz apenas audible. Algunos candelabros de plata, algunos libros viejos que pensamos tendrían valor. Cada palabra era como un golpe directo a mi corazón. Las joyas de María Elena, susurré. Los aretes de perlas que me dejó antes de morir. El collar que usó en nuestra boda. Pensé que los había perdido. Busqué por toda la casa durante semanas. Los necesitábamos, papá. Alejandro trató de justificar. Teníamos deudas, teníamos que pagar. Podrías haberme pedido ayuda, exploté, mi voz haciendo eco por toda la calle. Soy tu padre, Alejandro. Si necesitabas dinero, si tenías problemas, podrías habérmelo dicho. Pero en lugar de eso, decidiste robarme. Decidiste traicionar mi confianza de la peor manera posible. Sabíamos que no tenías mucho dinero, intervino Esperanza, y había algo en su tono que me hizo mirarla más atentamente. Siempre dices que tu pensión apenas cubre lo básico, que tienes que cuidar cada peso.
¿Y eso les da derecho a decidir por mí?, grité. ¿Eso les da derecho a entrar a mi casa como ladrones y tomar lo que quieran? Bajé del camión y caminé hacia la puerta de mi casa. Necesitaba entrar. Necesitaba ver qué más había sido violado, qué más había sido tocado por manos que creí me amaban. Tomé mis llaves con manos temblorosas y abrí la puerta. El interior de mi casa parecía normal a primera vista, pero cuando miras cuidadosamente, cuando conoces cada rincón de tu hogar, puedes ver las ausencias. Podía ver los espacios vacíos donde solían estar mis cosas. El estante donde guardaba la colección de figuras de cristal de mi abuela estaba vacío. El gabinete donde María Elena mantenía su colección de relojes antiguos tenía las puertas abiertas y los estantes desnudos. Caminé hacia mi dormitorio como en trance. Alejandro y Esperanza me siguieron a cierta distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. Abrí el cajón de mi cómoda, el cajón donde guardaba mis tesoros más preciados. Estaba prácticamente vacío. «El medallón», dije, mi voz sonando hueca y muerta. El medallón de oro que María Elena me dio en nuestro último aniversario, con fotos de nosotros cuando éramos jóvenes. ¿Dónde está? Silencio. ¿Dónde está?, grité, volviéndome hacia ellos con una furia que nunca había sentido antes. «Lo vendimos», admitió Esperanza en voz baja. «Hace 2 semanas necesitábamos pagar el alquiler o nos iban a desalojar». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Ese medallón era lo más precioso que tenía. Era el último regalo de María Elena, la última pieza física de nuestro amor que podía sostener en mis manos. Y lo habían vendido como si fuera cualquier objeto sin valor, sin importancia. «¿Cuánto?», pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. «¿Cuánto obtuvieron por él?». «200 pesos», susurró Alejandro. 200 pesos. Vendieron 42 años de matrimonio, de recuerdos, de amor por 200 miserables pesos. Me senté en el borde de mi cama, porque si no lo hacía, sabía que colapsaría completamente. Las lágrimas caían libremente ahora, y no traté de detenerlas. Alejandro se acercó. Trató de poner su mano en mi hombro, pero me aparté violentamente. «No me toques», dije con una voz helada. «No te atrevas a tocarme». «Papá, lo siento mucho», Alejandro sollozó. «No queríamos que llegara a esto. Pensamos que si te ibas por 2 semanas, podríamos tomar suficientes cosas para resolver nuestros problemas, y nunca tendrías que saberlo». «¿Y entonces qué, Alejandro?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «¿Entonces qué? Cuando regresara de mi viaje y notara que mi casa estaba vacía, ¿qué me dirías? ¿Que hubo un robo? ¿Me mentirías a la cara mientras yo lloraba por la pérdida de todo lo que amaba?». No respondió, porque no había respuesta que pudiera justificar lo que habían hecho. «¿A quién más les vendieron mis cosas?», continué. Necesitaba saber todo. Necesitaba conocer la magnitud completa de esta traición. «¿Dónde están las joyas de María Elena, los relojes, la colección de cristal de mi abuela?» «Hay una casa de empeños en la calle Séptima», habló Esperanza, su voz pequeña. «Ahí llevamos la mayoría de las cosas. Algunas las vendimos en línea en esos grupos de compra y venta». «¿Y el dinero?», pregunté. «¿En qué? ¿Gastaron el dinero que obtuvieron vendiendo mis recuerdos?». «Teníamos deudas», Alejandro comenzó a explicar. «La tarjeta de crédito estaba al máximo. Debíamos 3 meses de alquiler. El auto estaba a punto de ser embargado. Teníamos cobradores llamando todos los días, amenazando con demandarnos». «Y nunca se les ocurrió pedirme ayuda», repetí, sintiendo que la incredulidad
se mezclaba con el dolor. Nunca se les ocurrió venir a mí, su padre, y contarme la verdad. Alejandro se pasó las manos por la cara, y pude ver que él también estaba llorando. Pero sus lágrimas ya no me conmovían como solían hacerlo. Ya no podía sentir compasión por alguien que había violado mi confianza de una manera tan profunda y deliberada. Teníamos vergüenza, finalmente admitió. Vergüenza de admitir que habíamos fallado, que no podíamos manejar nuestras propias finanzas, que nos estábamos ahogando en deudas. ¿Entonces prefirieron convertirse en ladrones?, dije amargamente. ¿Prefirieron robar a un viudo de 67 años que vive solo con su pensión? ¿Esa fue la mejor solución que se les ocurrió? No eres solo un viejo, intervino Esperanza, y había algo en su tono que me hizo mirarla más atentamente. Eres dueño de esta casa, una casa grande, en un buen barrio. Vales mucho más de lo que piensas, Ricardo. Algo en la forma en que dijo esto me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Esperanza miró a Alejandro, buscando permiso o apoyo. Él negó ligeramente con la cabeza, pero ella pareció ignorarlo. Esta casa vale al menos 300.000 pesos, dijo Esperanza, sus palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. Probablemente más. Y tú vives aquí solo en esta casa enorme, con todas estas habitaciones vacías. Mientras nosotros apenas podemos pagar un apartamento de una habitación en el peor barrio de la ciudad. Ahí estaba la verdad completa finalmente expuesta. No se trataba solo de las deudas, se trataba de resentimiento, se trataba de codicia. ¿Entonces pensaron que no merecía vivir en mi propia casa?, dije lentamente, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Pensaron que tenía demasiado y ustedes muy poco. No es justo. Esperanza alzó la voz, toda pretensión de arrepentimiento desapareciendo de su rostro. Nosotros trabajamos 60 horas a la semana y apenas podemos sobrevivir mientras tú te sientas aquí solo en esta mansión. Esto no es una mansión, respondí con voz temblorosa. Es el hogar que María Elena y yo construimos con 40 años de trabajo duro. Es la casa que pagamos con cada peso que ganamos, sacrificando vacaciones, lujos, todo lo que te puedas imaginar. Esta casa está llena de recuerdos de toda una vida. Los recuerdos no pagan las cuentas, respondió Esperanza fríamente. Esperanza, cállate. Alejandro finalmente explotó. Cierra la boca de una vez. Pero ya era demasiado tarde. Ya había dicho demasiado. El plan completo ahora estaba expuesto ante mí en toda su horrible claridad. No solo querían robar mis pertenencias, querían robar mi hogar, el único lugar en el mundo donde me sentía seguro, donde aún podía sentir la presencia de María Elena. Salgan, dije con una voz tranquila pero firme. Salgan de mi casa ahora mismo. Papá, por favor, déjame explicar. Alejandro trató de acercarse otra vez. No hay nada que explicar, lo interrumpí. Quiero que salgan de mi casa inmediatamente, y quiero que regresen todo lo que está en ese camión. Ahora. No podemos hacer eso ahora, dijo Esperanza fríamente. Algunas de esas cosas ya las vendimos. Ya no existen. Entonces van a pagarme por ellas, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza en mi voz. ¿Van a pagarme cada centavo del valor de todo lo que robaron? ¿O voy a llamar a la policía? ¿Vas a llamar a la policía contra tu propio hijo? Esperanza se rió. No seas ridículo. Eres demasiado débil para hacer eso. Ponme a prueba. La miré directamente a los ojos. Y algo en mi expresión debió haberla asustado, porque retrocedió un paso. Papá, por favor. Alejandro estaba sollozando abiertamente.
No queremos que termine así. Somos familia. La familia no se roba entre sí, respondí, sintiendo que cada palabra me desgarraba por dentro. La familia no conspira para quitarle todo a uno de los suyos. Lo que hicieron no es lo que hace una familia. Es lo que hacen extraños, lo que hacen los criminales. Saqué mi teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas. Alejandro vio el gesto y se puso aún más pálido. ¿A quién vas a llamar?, preguntó con voz temerosa. Primero, voy a llamar a Fernando, dije, refiriéndome a mi vecino y mejor amigo. Él es un testigo. Necesito que alguien más esté aquí y vea lo que han hecho. Luego voy a llamar a un cerrajero, porque voy a cambiar todas las cerraduras de esta casa hoy. Y luego voy a llamar a mi abogado. Papá, no puedes hacer esto, Alejandro suplicó. Nos vas a arruinar. Si llamas a la policía, voy a tener antecedentes. No voy a poder conseguir trabajo. Nos vas a destruir. Ustedes se destruyeron a sí mismos, respondí, marcando el número de Fernando. Yo no hice nada, excepto ser lo suficientemente tonto como para confiar en mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que Fernando contestara. Ricardo, pensé que estarías en el avión. Fernando, necesito que vengas a mi casa inmediatamente, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Ha pasado algo. Necesito un testigo. Ya voy, respondió sin hacer preguntas, y pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose del otro lado de la línea. Fernando vivía 3 casas más abajo. Estaría aquí en minutos. Colgué el teléfono y miré a Alejandro y Esperanza. Tienen 2 opciones. Pueden quedarse aquí y esperar a que llegue Fernando, y luego llamamos juntos a la policía. O pueden empezar a regresar todo lo que está en ese camión ahora mismo. Y tal vez, solo tal vez, consideraré no presentar cargos. Eso es chantaje. Esperanza escupió las palabras. No la corregí. Es justicia. Es darles una oportunidad que no merecen. Una oportunidad que nunca tuve cuando decidieron convertir mi hogar en su tienda personal. Alejandro miró el camión estacionado afuera, luego me miró a mí y finalmente miró a Esperanza. Pude ver el conflicto en su rostro, la batalla interna entre el hijo que una vez fue y el hombre en que se había convertido. «Está bien». Alejandro finalmente cedió, su voz apenas un susurro derrotado. «Regresaremos todo». «¿Qué?» Esperanza lo miró con incredulidad. «Alejandro, no puedes hablar en serio». «Basta, Esperanza». Alejandro se pasó las manos por la cara, luciendo exhausto y derrotado. «Esto ha ido demasiado lejos, mucho más lejos de lo que debería haber ido». «No puedo creer que te rindas así». Esperanza lo miró con desprecio. «Sabía que eras débil, pero esto...» «No soy débil». Alejandro la interrumpió, su voz tomando un tono que nunca había escuchado antes. «Soy un ladrón. Soy alguien que traicionó a su propio padre. Eso no es ser fuerte, Esperanza. Eso es ser un cobarde». Por primera vez desde que llegué, vi algo de arrepentimiento genuino en los ojos de mi hijo. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza estaba rota. Y no estaba seguro de si alguna vez podría repararse. «Empiecen a sacar las cosas del camión», ordené cruzando mis brazos. «Todo hasta el último objeto». Alejandro asintió y salió de la casa. Esperanza lo siguió, pero no sin darme una mirada llena de puro resentimiento. Me quedé en mi dormitorio, mirando el cajón vacío donde solían estar mis tesoros más preciados, sintiendo un vacío en mi pecho que sabía que ningún objeto devuelto podría llenar. Escuché pasos apresurados afuera y luego la voz familiar de Fernando. «Ricardo, ¿dónde estás?» «Aquí en mi dormitorio», grité. Fernando apareció en la puerta, sin aliento por haber corrido. Era un hombre de mi edad,
65 años, con cabello gris corto y ojos perspicaces que no se perdían nada. Había sido mi vecino durante 20 años y mi mejor amigo durante 15. «¿Qué pasó?», preguntó, y luego, «Dios mío, ¿ese es Alejandro ahí afuera?». Sus ojos se agrandaron de sorpresa al ver a mi hijo y su esposa descargando muebles del camión. «¿Qué está pasando?». Le conté todo, cada detalle doloroso, cada confesión devastadora. Fernando escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a incredulidad y finalmente a indignación. «Ese desgraciado ingrato», gruñó cuando terminé. «Ese miserable después de todo lo que has hecho por él». «No sé qué hacer, Fernando», admití, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. «Es mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo puedo entregarlo? ¿Cómo puedo llamar a la policía y arruinar su vida?». «Él arruinó su propia vida». Fernando puso su mano en mi hombro. «Y casi arruina la tuya también, Ricardo. Lo que hicieron es serio. No es solo robo, es premeditado, es sistemático. Han estado entrando a tu casa durante meses». «Lo sé», susurré. «Sé todo eso, pero sigue siendo mi hijo». «Y tú sigues siendo su padre», respondió Fernando firmemente. «Un padre que merece respeto, amor y honestidad. No traición, no robo, no manipulación». Salimos juntos y nos dirigimos al frente de la casa. Alejandro y Esperanza estaban descargando los muebles con movimientos lentos y resentidos. Ya habían regresado varias piezas, pero el camión aún estaba medio lleno. «¿Cuánto falta?», pregunté. «Bastante», respondió Alejandro sin mirarme a los ojos. «Nos tomó toda la mañana cargar». «Entonces les tomará toda la tarde descargar», dije sin un rastro de simpatía. «Quiero todo de vuelta en su lugar exacto. Cada mueble, cada caja, cada objeto». Fernando se quedó conmigo, una presencia silenciosa y solidaria. Observamos mientras Alejandro y Esperanza trabajaban, sudando bajo el sol de la tarde. Los vecinos comenzaron a salir, curiosos por el camión y la actividad inusual. Podía ver las miradas, las conversaciones susurradas, las especulaciones. La señora García de la casa de al lado se acercó cautelosamente. «Ricardo, ¿está todo bien? Pensé que ibas a viajar». «El viaje fue cancelado», respondí brevemente, no queriendo entrar en detalles. «Oh, qué lástima. Bueno, si necesitas algo...». Dejó la oferta flotando en el aire antes de alejarse, claramente sintiendo que había más en la historia, pero sin atreverse a preguntar directamente. Pasaron 2 horas. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando el camión finalmente se vació. Entré a la casa para inspeccionar con Fernando, siguiéndome de cerca. Los muebles estaban de vuelta, pero todo se veía diferente. Ya no era mi santuario seguro. Ahora era un lugar que había sido violado, invadido, profanado. «Faltan muchas cosas todavía», dije, mirando los espacios vacíos que aún permanecían. Las joyas, los relojes, el medallón, la colección de cristal. «Las vendimos», admitió Alejandro, entrando detrás de nosotros. «No podemos regresarlas porque ya no las tenemos». «Entonces me van a dar una lista», dije con voz firme. «Una lista completa de todo lo que vendieron, dónde lo vendieron, cuándo y por cuánto. Y van a pagarme el valor real de cada objeto, no la miseria que probablemente obtuvieron en la casa de empeños». «No tenemos ese dinero», protestó Esperanza. «Te dijimos que estamos en bancarrota». «Entonces conseguirán el dinero», respondí fríamente. «Conseguirán trabajos extra. Harán lo que sea necesario, pero me pagarán cada centavo». «¿Y si no podemos?», me desafió Esperanza. «Entonces presentaré cargos», dije simplemente. «Tengo un testigo ahora», señalé a Fernando. «Tengo evidencia de intento de allanamiento.
Tengo su confesión grabada. Levanté mi teléfono celular y vi cómo ambos se pusieron pálidos cuando se dieron cuenta de que había estado grabando toda la conversación desde que llegó Fernando. «Eso es trampa», acusó Esperanza. «No», intervino Fernando con voz helada. «Eso es inteligencia. Es protegerse de gente que claramente no tiene escrúpulos». Alejandro se dejó caer en el sofá, viéndose completamente derrotado. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Tienen un mes», decidí en el momento. «Un mes para conseguir el dinero y devolver el valor de todo lo que robaron, o iré a la policía con todo lo que tengo». «Un mes no es suficiente», protestó Esperanza. «Las deudas que tenemos suman más de 15.000 pesos, y eso sin contar lo que te debemos a ti». «No es mi problema», dije, y cada palabra dolía porque sabía que estaba cerrando una puerta, posiblemente para siempre. «Tuvieron 3 meses para robarme. Tienen un mes para compensarme». «Eres cruel», Esperanza escupió las palabras. «No la corregí. Soy justo», respondí. «Algo que claramente no entienden». Tomé mi teléfono otra vez y marqué otro número. Esta vez era el cerrajero, Juan Herrera, a quien había usado antes cuando perdí mis llaves hace unos años. «Hola, soy Ricardo Mendoza. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas. ¿Puedes venir hoy? Es urgente». El cerrajero dijo que podía estar ahí en 1 hora. Colgué y miré a Alejandro y Esperanza. «Tienen 1 hora antes de que llegue el cerrajero», dije. «Después de eso, nunca más podrán entrar a esta casa sin mi permiso explícito». «Papá, por favor». Alejandro se levantó, acercándose a mí con las manos extendidas en súplica. «No hagas esto. Sigo siendo tu hijo». «Un hijo que me robó», respondí, sintiendo que mi corazón se rompía con cada palabra. «Un hijo que conspiró para quitarme mi hogar. Un hijo que vendió el último regalo de mi esposa fallecida por 200 miserables pesos». «Estaba desesperado», sollozó Alejandro. «No sabía qué más hacer». «Podrías haberme pedido ayuda», repetí por enésima vez. «Podrías haber venido a mí con la verdad». «Sí, no tengo mucho dinero, pero habría vendido algunas cosas yo mismo. Habría conseguido un préstamo, habría hecho algo, pero me quitaste esa opción. Me quitaste mi derecho a decidir sobre mi propia vida, sobre mis propias pertenencias». «Lo siento, papá». Alejandro lloraba abiertamente ahora. «Lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando». «Estabas pensando en ti mismo», dije con tristeza. «Solo en ti mismo». Fernando me tomó suavemente del brazo. «Ricardo, ¿por qué no te sientas? Has tenido un día terrible». Me senté de repente sintiéndome exhausto. Todo el peso del día, del shock, de la traición, cayó sobre mí como una ola gigante. Me senté en mi sofá favorito, el que María Elena y yo habíamos comprado juntos hace tantos años, y cerré los ojos. Escuché a Fernando hablar con Alejandro y Esperanza, en voz baja pero firme, dejando claro que se quedaría allí hasta que se fueran. Escuché el sonido del tráfico afuera, el canto de los pájaros en los árboles del jardín, todos esos sonidos cotidianos que de repente parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo donde mi hijo no era un ladrón. Cuando abrí los ojos, el cerrajero ya había llegado. Era un hombre de mediana edad llamado Juan, que había trabajado en mi casa antes. Me saludó con una sonrisa amable que se desvaneció cuando vio mi expresión y la atmósfera tensa en la habitación. «Señor Ricardo», dijo que era urgente, comentó, mirando cautelosamente a Alejandro y Esperanza, que estaban sentados en silencio al otro lado de la habitación. «Sí, necesito que cambies todas las cerraduras», confirmé, levantándome con esfuerzo.
la puerta principal, la puerta trasera, la puerta del garaje, todas. ¿Todas?, Juan preguntó sorprendido. Eso costará alrededor de 400 pesos con la mano de obra. No importa, dije sin vacilar. Hazlo. Vi cómo Alejandro se estremeció al mencionar el dinero. 400 pesos que tendría que gastar porque ya no podía confiar en mi propio hijo. 400 pesos para sentirme seguro en mi propio hogar. Juan comenzó a trabajar en la puerta principal. El sonido de sus herramientas llenó el silencio incómodo que se había instalado en la casa. Fernando preparó café en la cocina sin pedir permiso y me trajo una taza con 2 cucharaditas de azúcar, exactamente como me gustaba. «Bebe», ordenó suavemente. «Has tenido un shock tremendo». Tomé la taza con manos temblorosas y bebí. El líquido caliente me consoló un poco, aunque nada podía realmente calentar el frío que sentía en mi corazón. Alejandro se acercó otra vez, moviéndose con la cautela de alguien que se acerca a un animal herido. «Papá, sobre el poder notarial que mencionó Esperanza». «Lo revocaré mañana», lo interrumpí antes de que pudiera continuar. «Iré con mi abogado y me aseguraré de que no tengas ningún tipo de autoridad legal sobre mis asuntos, ninguna». «Papá, por favor», trató de explicar. «No era mi intención hacer mal uso de eso. Fue Esperanza quien sugirió que podríamos...». «No culpes a tu esposa», lo corté otra vez. «Tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa. Tú tomaste mis cosas. Tú vendiste el medallón de tu madre. Esas fueron tus decisiones, Alejandro. Tuyas». «Pero ella me presionó», insistió. «Dijo que eras egoísta, que tenías demasiado mientras nosotros sufríamos. Me convenció de que estábamos haciendo lo correcto». «¿Y le creíste?», pregunté con incredulidad. «¿Realmente creíste que robar a tu padre viudo era lo correcto?». Alejandro no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Esperanza se levantó abruptamente. «No me voy a quedar aquí escuchando cómo me culpan de todo. Alejandro es un adulto. Tomó sus propias decisiones». «Tienes razón», estuve de acuerdo, sorprendiéndola. «Es un adulto que tomó decisiones terribles, pero tú lo alentaste, lo manipulaste, lo empujaste a traicionar a su propio padre». «No lo manipulé», protestó Esperanza. «Solo le abrí los ojos a la realidad de que su padre vive como un rey mientras su hijo apenas puede pagar el alquiler». «Como un rey», repetí, sintiendo que la rabia burbujeaba otra vez en mi pecho. «Viviendo como un rey. Cocino mis propias comidas porque no puedo permitirme comer fuera. Uso la misma ropa durante años porque no puedo comprar nueva. Recorto cupones y espero ofertas para comprar comestibles. ¿Eso es vivir como un rey?». «Tienes una casa de 300.000 pesos», respondió Esperanza. «Una casa que pagué durante 30 años con el sudor de mi frente y el de mi esposa», respondí con voz temblorosa. «Una casa que no pienso vender ni hipotecar, porque es lo único que me queda de mi vida con María Elena. Es mi hogar, mi santuario, mi refugio». «Es una inversión desperdiciada», dijo Esperanza fríamente. «Para ti, tal vez», dije. «Para mí, es mi vida». Juan terminó con la primera cerradura y comenzó con la puerta trasera. Cada sonido de su trabajo era como un clavo en el ataúd. Cada nueva cerradura era otra barrera entre nosotros. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Alejandro con voz pequeña. «¿Simplemente nos vas a cortar de tu vida?». «No lo sé», admití honestamente. «Necesito tiempo, necesito espacio, necesito procesar todo esto». «¿Tiempo hasta cuándo?», insistió. «¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año?». «No lo sé, Alejandro», repetí, sintiendo el cansancio hasta los huesos. «No tengo las respuestas ahora mismo.
Solo sé que no puedo mirarte sin sentir esta traición que me carcome por dentro. «Somos tu familia», dijo desesperadamente. «Y ustedes me trataron peor que a un extraño», respondí. «Me trataron como un objetivo, como una fuente de dinero fácil, no como un padre, no como una persona». Fernando reapareció con más café. Esta vez también me trajo agua. «Ricardo, ¿quieres que se vayan? Puedo pedirles que esperen afuera mientras el cerrajero termina». Miré a Alejandro y Esperanza. Mi hijo se veía destruido, con ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Esperanza se veía resentida pero derrotada, sabiendo que había perdido esta batalla. Parte de mí quería echarlos inmediatamente, no verlos nunca más. Pero otra parte, la parte que aún era un padre a pesar de todo, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero no podía hacer eso. Todavía no. Tal vez nunca. «Pueden quedarse hasta que el cerrajero termine», decidí. «Pero después quiero que se vayan y no regresen sin llamar primero. Si aparecen aquí sin anuncio, llamaré a la policía». «¿Llamarías a la policía contra tu propio hijo?», preguntó Alejandro con incredulidad. «Después de hoy, no sé de qué eres capaz», respondí con brutal honestidad. «Así que sí, llamaría a la policía si necesitara protegerme». Esas palabras parecieron golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa que había dicho. Se hundió de vuelta en el sofá, con la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente. Juan trabajó durante otra hora, cambió 3 cerraduras en total y me dio un juego completo de llaves nuevas. También me ofreció instalar cerraduras de seguridad adicionales, pero decliné. Ya había gastado suficiente dinero por hoy. «Señor Ricardo, si necesita cambiar las cerraduras otra vez, o tiene algún problema de seguridad, no dude en llamarme», dijo Juan, mientras terminaba de guardar sus herramientas. Me dio su tarjeta y una mirada compasiva que sugería que había entendido más de la situación de lo que me hubiera gustado. Le pagué en efectivo, dinero que había ahorrado para emergencias. Nunca imaginé que una emergencia sería protegerme de mi propio hijo. Después de que Juan se fue, me volví hacia Alejandro y Esperanza. «Es hora de que se vayan». Alejandro se levantó lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución. «Papá, ¿al menos puedo darte un abrazo? ¿Al menos puedo despedirme apropiadamente?» Miré a mi hijo, el niño que había criado, el bebé que había sostenido en mis brazos, el adolescente al que había ayudado con la tarea, el joven al que había visto casarse con esperanza y amor, y no sentí nada. Un vacío donde solía estar el amor incondicional. «No», dije simplemente, «ahora mismo no puedo soportar que me toques». Vi el dolor en sus ojos, y una pequeña parte cruel de mí se regocijó. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. «Entiendo», susurró Alejandro. «Papá, lo siento. Siento mucho todo esto. Sé que estas palabras no significan nada ahora, pero las digo de todos modos». «Tienes razón», dije con voz hueca. «No significan nada». Esperanza no dijo nada. Simplemente tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Alejandro la siguió después de una última mirada hacia mí, una mirada llena de arrepentimiento y desesperación. «Recuerden», dije antes de que se fueran, «tienen un mes para conseguir el dinero y devolver lo que robaron. De lo contrario, voy a la policía con todo». «Lo conseguiremos», prometió Alejandro, aunque su voz carecía de convicción. Y luego se fueron. Escuché el sonido de pasos alejándose, el motor del camión de mudanzas arrancando, el vehículo alejándose por la calle. Y luego, por primera vez en todo el día, hubo silencio. Fernando cerró la puerta y puso la nueva cerradura. El sonido fue definitivo, final. «Ricardo,
dijo suavemente, viniendo a sentarse a mi lado. ¿Estás bien? No, admití. Y finalmente, permití que las lágrimas fluyeran libremente. No estoy bien para nada. Fernando me abrazó mientras lloraba. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza rota, por la relación que tal vez nunca podría repararse. Lloré por el hijo que pensé que tenía y por el hombre en que realmente se había convertido. Lloré por María Elena, deseando que estuviera aquí, deseando que pudiera decirme qué hacer. «Déjalo, salir», murmuró Fernando, palmeándome la espalda como lo haría un padre. «Llora todo lo que necesites, te lo has ganado». No sé cuánto tiempo estuvimos así. El sol se había puesto completamente cuando finalmente me separé de él. Mis ojos estaban hinchados y mi garganta estaba adolorida de sollozar. «Gracias», susurré, bebiendo el agua lentamente. «Gracias por estar aquí. No sé qué habría hecho sin ti». «No tienes que agradecerme», respondió Fernando firmemente. «Eso es lo que hacen los amigos de verdad». Esa palabra verdaderos resonó en mi mente. Amigos verdaderos, familia verdadera. ¿Qué significaban realmente esas palabras? Había pensado que la familia era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, que un hijo siempre sería un hijo. Pero hoy me había enseñado que la familia podía traicionarte tan profundamente como cualquier extraño, tal vez más profundamente, porque confiabas en ellos de una manera que nunca confiarías en nadie más. «Necesitas comer algo», dijo Fernando, levantándose del sofá. «Apuesto a que no has comido nada en todo el día». Tenía razón. Mi última comida había sido el desayuno de esa mañana, toda una vida atrás. Pero la idea de comer me revolvía el estómago. «No tengo hambre», protesté débilmente. «No me importa». Fernando ya estaba en la cocina abriendo el refrigerador. «Vas a comer, aunque tenga que metértelo en la boca yo mismo. Has tenido un shock tremendo y necesitas mantener tus fuerzas». Preparó un sándwich simple para mí y calentó un poco de sopa que encontró en la despensa. Me obligó a comer mientras se sentaba frente a mí, vigilándome como un halcón. Cada bocado era difícil de tragar, pero lo hice porque sabía que tenía razón. Necesitaba mantener mi fuerza para lo que vendría después. «¿Cuál es el plan ahora?», preguntó Fernando cuando terminé de comer. «Mañana voy a ver a mi abogado», dije, habiendo pensado en esto durante los últimos minutos. «Necesito revocar ese poder notarial inmediatamente. Luego, necesito hacer un inventario completo de todo lo que fue robado y estimar el valor real». «¿Puedo ayudarte con eso?», ofreció Fernando. «Tengo buena memoria para los detalles. Recuerdo muchas de las cosas que tenías». «Gracias», dije, sintiendo una ola de gratitud por este hombre que había aparecido sin hacer preguntas, que se había quedado a mi lado durante todo este día horrible. «También necesito decidir si realmente voy a presentar cargos si no pueden pagarme». «¿Tienes dudas?», preguntó Fernando sorprendido. «Es mi hijo, Fernando», suspiré. «Sé lo que hizo, sé que no tiene excusa, pero sigue siendo mi hijo. ¿Cómo envío a mi propio hijo a la cárcel?». «No lo estarías enviando tú», respondió Fernando con gentileza, pero firmeza. «Él se envió a sí mismo con sus acciones. Tú solo estás protegiendo tus derechos, tu propiedad, tu seguridad». «Lo sé en mi cabeza», admití, «pero mi corazón dice que es mi bebé, el niño que crié, que alimenté, que cuidé cuando estaba enfermo». «Ese niño creció, Frank», dijo Fernando suavemente, «y el hombre en que se convirtió tomó decisiones que tienen consecuencias.
No puedes protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones para siempre, Ricardo. A veces, el amor significa dejar que la gente enfrente lo que han hecho. Sus palabras tenían sentido, pero eso no las hacía más fáciles de aceptar. Fernando se quedó conmigo hasta muy tarde esa noche. Repasamos cada habitación de la casa juntos, tomando notas de lo que había sido devuelto y lo que aún faltaba. La lista de objetos perdidos era devastadora. Las joyas de María Elena, valoradas en al menos 5.000 pesos. Mis relojes antiguos, que habían sido tasados en 3.000 pesos hace unos años. La colección de cristal de mi abuela, irreemplazable, pero probablemente valía alrededor de 2.000 pesos. Y el medallón, mi precioso medallón, que no tenía precio para mí, pero que habían vendido por unos míseros 200 pesos. Están viendo una deuda de al menos 15.000 pesos, calculó Fernando, revisando nuestras notas. Y eso siendo conservador con las estimaciones. Algunas de estas cosas podrían valer mucho más. Nunca tendrán ese dinero, dije con certeza. Ya dijeron que tienen deudas de 15.000 pesos. ¿Cómo van a conseguir otros 15.000 en un mes? Entonces vas a la policía, dijo Fernando simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Entonces voy a la policía, repetí, probando las palabras en mi boca. Eran extrañas, equivocadas, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Esa noche, después de que Fernando finalmente se fue a casa, me quedé despierto durante horas. La casa parecía diferente. Cada crujido me hacía saltar. Cada sombra parecía amenazante. Este lugar que había sido mi santuario durante décadas, ahora parecía un espacio violado e inseguro. Me levanté y revisé todas las cerraduras 3 veces, luego 4 veces, luego 5. Sabía que era irracional, que las cerraduras eran nuevas y seguras, que Alejandro y Esperanza ya no tenían las llaves, pero no podía parar. El miedo se había instalado en mis huesos de una manera que no podía sacudir. Finalmente, alrededor de las 3:00 a.m., me quedé dormido en el sofá, con todas las luces encendidas, incapaz de soportar la idea de dormir en mi dormitorio, donde había tenido lugar gran parte de la confrontación. Desperté con el sol entrando por las ventanas, y mi cuerpo adolorido por haber dormido en una posición incómoda. Por un momento bendito, no recordé nada. Luego, todo regresó de una vez como una ola fría, y tuve que respirar profundamente varias veces para no empezar a llorar otra vez. Me obligué a levantarme, a hacer café, a seguir una rutina normal, aunque nada era normal. Llamé a mi abogado, Gilberto Fernández, tan pronto como abrió su oficina a las 9:00 a.m. «Señor Ricardo, Mendoza, qué sorpresa», dijo con su voz más amigable y profesional. «¿Cómo puedo ayudarlo?» «Necesito una consulta urgente», dije, tratando de mantener mi voz estable. «Necesito revocar un poder notarial y posiblemente discutir la presentación de cargos criminales». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Cargos criminales? ¿Está todo bien?» «No», lo admití. «Nada está bien, pero prefiero discutirlo en persona». «Puedo verlo esta tarde a las 2. ¿Le parece bien?» «Perfecto», acepté. «Estaré ahí». Pasé las siguientes horas preparándome para la reunión. Organicé todas mis notas, la grabación de la confrontación con Alejandro y Esperanza, las fotos que había tomado del camión de mudanzas y los objetos siendo devueltos. Fernando tenía razón sobre ser meticuloso con la documentación. Si esto iba a terminar con la policía, necesitaba evidencia sólida. A la 1:00 me vestí con mi mejor traje, uno que María Elena siempre decía que me hacía ver poderoso y elegante. Necesitaba sentirme poderoso hoy.
Necesitaba sentir que aún tenía control sobre algo en mi vida. La oficina de Gilberto estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero bien mantenido. Lo había conocido durante años. Había manejado la venta de nuestra primera casa. Había ayudado con el testamento de María Elena. Había sido una presencia constante en los momentos legales importantes de mi vida. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Gilberto se levantó de su escritorio cuando entré, y su expresión preocupada me dijo que algo en mi apariencia revelaba el trauma que había experimentado. «Señor Ricardo, por favor tome asiento», dijo, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. «Se ve. ¿Está bien?» «No estoy bien», dije honestamente sentándome. «No estoy bien, pero necesito su ayuda para resolver esto». Y entonces le conté todo, cada detalle doloroso de ese día horrible. Gilberto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. «Esto es serio, señor Ricardo», dijo cuando terminé. «Muy serio. Estamos hablando de robo, posible falsificación de documentos, conspiración. Su hijo podría enfrentar años de prisión». «Lo sé», susurré. «Por eso estoy tan devastado». «Entiendo su conflicto», dijo Gilberto con compasión. «Es su hijo, pero también necesita protegerse. Primero, revoquemos ese poder notarial inmediatamente. Puedo preparar los documentos hoy». «Gracias», dije con alivio. «Segundo, necesitamos decidir sobre los cargos criminales», continuó. «Tiene evidencia sólida, la grabación, el testimonio de su vecino. Los hechos son claros, pero una vez que presente cargos, no hay vuelta atrás. El proceso legal seguirá su curso». «Les di un mes», expliqué. «Un mes para devolver el valor de lo que robaron». Gilberto asintió pensativamente, juntando sus manos sobre su escritorio. «Un mes es razonable, considerando las circunstancias, pero necesitamos formalizar esto. No puede ser solo un acuerdo verbal. Necesitamos un documento legal que establezca claramente los términos». «¿Qué tipo de documento?», pregunté, aliviado de tener a alguien que supiera cómo manejar esto profesionalmente. «Prepararé un acuerdo de restitución», explicó Gilberto. «En él detallaremos cada objeto robado, su valor estimado y el monto total que deben devolver. También incluiremos una fecha límite específica, 30 días desde la firma, y las consecuencias si no cumplen, que sería la presentación inmediata de cargos criminales». «¿Tendrían que firmarlo?», pregunté. «Sí», confirmó. «Y necesitaríamos que lo hagan frente a un notario. Eso lo hace legalmente vinculante. Si no firman, bueno, eso en sí mismo sería una admisión de que saben que hicieron algo malo y no están dispuestos a enmendarlo». «¿Y si firman pero no pagan?». Mi voz tembló ligeramente. «Entonces, tiene un documento legal que prueba que admitieron el robo y acordaron la restitución», dijo Gilberto firmemente. «Eso hace que presentar una denuncia sea mucho más simple. Básicamente, se estarían condenando a sí mismos». Asentí lentamente, procesando todo. «¿Cuánto tiempo le tomará preparar este documento?». «Puedo tenerlo listo mañana por la mañana», respondió. «También incluiré una cláusula que prohíbe cualquier contacto no solicitado con usted o entrada a su propiedad sin su consentimiento explícito por escrito. Básicamente, una orden de restricción civil». «Gracias, Gilberto», dije, sintiendo por primera vez desde ayer que alguien estaba de mi lado, protegiéndome. No sé qué haría sin su ayuda. «Para eso estoy aquí», respondió con una sonrisa amable. «Ahora, hablemos del poder notarial. ¿Tiene el documento original?». Saqué el documento de mi bolsa.
Lo había guardado en mi caja fuerte en casa, junto con otros papeles importantes. Gilberto lo revisó cuidadosamente, frunciendo el ceño mientras leía. «Este poder es bastante amplio», comentó con preocupación. «Más de lo que debería ser para un poder temporal post-cirugía. ¿Quién redactó esto?» «Un abogado que Alejandro recomendó», admití, sintiendo un nuevo peso en mi estómago. Dijo que era amigo suyo, que nos daría un buen precio. «Señor Ricardo», Gilberto me miró seriamente, «este documento le da a su hijo autoridad sobre virtualmente todos sus asuntos financieros y legales. Con esto, teóricamente, podría vender su casa, vaciar sus cuentas bancarias, obtener préstamos a su nombre. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es esto?» Sentí como si me hubieran golpeado. Pero el abogado dijo que era estándar, que era lo necesario para manejar mis cuentas mientras me recuperaba. «Le mintió», dijo Gilberto sin rodeos. «O era incompetente o lo hizo intencionalmente. Sospecho que fue lo último». «¿Recuerda su nombre?» Le di el nombre y vi cómo la expresión de Gilberto se ensombreció aún más. «Conozco a ese hombre», dijo con disgusto. «Ha tenido varias quejas ante el colegio de abogados. Trabaja en áreas grises, por decirlo así. No me sorprendería si colaboró intencionalmente con su hijo en esto». «¿Quiere decir que Alejandro planeó esto hace 2 años?» La magnitud de la traición continuaba creciendo. «Es posible», dijo Gilberto cuidadosamente. «O tal vez solo quería tener la opción como precaución. De cualquier manera, este poder notarial debería haber sido revocado hace mucho tiempo. El hecho de que su hijo nunca sugiriera esto es revelador». Salí de la oficina de Gilberto 2 horas después, con un plan claro, pero con el corazón aún más pesado. El poder notarial sería oficialmente revocado al día siguiente. El acuerdo de restitución estaría listo en 48 horas, y si Alejandro y Esperanza no cumplían, tendría todo lo necesario para presentar cargos que podrían enviarlos a prisión. Cuando llegué a casa, encontré a Fernando esperándome en su jardín. Se acercó inmediatamente cuando me vio salir del taxi. «¿Cómo estuvo?», preguntó con preocupación. «Está bajo control», respondí con cansancio. «Gilberto está preparando todo. Pero descubrí algo peor, Fernando. El poder notarial que le di a Alejandro hace 2 años era mucho más amplio de lo que debería haber sido. Básicamente, le dio control completo sobre mi vida financiera». Fernando palideció. «Dios mío, Ricardo, eso significa que podría haber vendido mi casa sin mi conocimiento?» Terminé la oración por él. «Podría haber vaciado mis cuentas, podría haber hecho cualquier cosa, y el abogado que redactó el documento es conocido por trabajar en áreas grises de la ley». «Entonces Alejandro planeó esto hace 2 años», dijo Fernando, lo que ambos estábamos pensando. «O al menos se aseguró de tener las herramientas necesarias cuando llegara el momento», asentí. Esa noche dormí mal otra vez. Pesadillas me atormentaron. Soñé que llegaba a casa y la encontraba completamente vacía. Soñé que abría mis cajones y todo había desaparecido. Soñé con la cara de Alejandro, pero era la de un extraño, alguien que nunca había conocido realmente. Desperté a las 5:00 am, empapado en sudor con el corazón acelerado. No pude volver a dormir. Me levanté, hice café y me senté en la cocina, viendo el sol salir por la ventana. Mi teléfono sonó alrededor de las 7:00. Era un número desconocido. Dudé antes de responder, pero finalmente lo hice. «Papá», era la voz de Alejandro, rota y desesperada. «Por favor, no cuelgues». Debería haber colgado. Debería haber terminado la llamada inmediatamente,
pero algo en su voz me detuvo. «¿Qué quieres, Alejandro?», pregunté con voz cansada. «Necesito hablar contigo», dijo rápidamente, como si temiera que fuera a colgar en cualquier momento. «Por favor, solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte algo». «Ya explicaste suficiente el otro día», respondí fríamente. No expliqué», insistió. «Hay cosas que no te dije, cosas que necesitas saber». «¿Más mentiras?», pregunté amargamente. «No, la verdad completa que debería haberte dicho hace meses». Suspiré profundamente. Contra mi mejor juicio, contra todas las advertencias en mi cabeza, dije: «Tienes 5 minutos, habla». Lo escuché respirar profundamente del otro lado de la línea. «Perdí mi trabajo hace 8 meses, no 3 meses como te dije. Hace 8 meses me despidieron debido a una reestructuración de la empresa». Mi mano se apretó en el teléfono. «¿Y por qué no me lo dijiste?». «Vergüenza», admitió. «Vergüenza pura. Siempre habías estado tan orgulloso de mí, de mi carrera, de lo bien que me estaba yendo. No podía soportar decirte que había fracasado». «Perder un trabajo no es fracasar, Alejandro», dije, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. «Es algo que le pasa a la gente. Podrías habérmelo dicho». Lo sé ahora». Su voz estaba temblando. «Pero en ese momento solo podía pensar en cómo iba a decepcionarte. Así que mentí. Te dije que todo estaba bien, que el trabajo era genial, que estábamos bien financieramente». «Mientras se hundían en deudas», dije, comenzando a entender el panorama completo. «Sí», confirmó. «Usamos tarjetas de crédito para mantener una apariencia de normalidad, para pagar el alquiler, para comprar comida, para que pareciera que todo estaba bien cuando venía a visitarte. Y entonces las deudas crecieron tanto que no pudieron ni siquiera hacer los pagos mínimos». «Y fue entonces cuando Esperanza comenzó a hablar de ti», dijo Alejandro. «De cómo vivías solo en esa casa grande, de cómo tenías todas esas cosas viejas que valían dinero. Al principio lo ignoré, pero las deudas siguieron creciendo. Los cobradores no dejaban de llamar. Estábamos a punto de ser desalojados». «Y entonces decidiste que tu padre era la solución fácil», terminé por él. «No fue así», protestó débilmente. «O tal vez sí». «Ya no sé, papá. Mi cabeza estaba tan confusa, estaba tan desesperado». Esperanza seguía diciendo que solo tomaríamos algunas cosas que no notarías de inmediato, solo lo suficiente para salir del hoyo. «¿Y el medallón?», pregunté, mi voz quebrándose. «¿Eso era solo salir del hoyo?». Silencio del otro lado de la línea. Luego, con una voz apenas audible: «Necesitábamos pagar el alquiler. Íbamos a ser echados a la calle ese mismo día. El medallón era lo más valioso que pudimos encontrar rápidamente». «Papá, lo siento mucho. Si pudiera regresar el tiempo». «Pero no puedes», lo interrumpí. «No puedes regresar el tiempo, Alejandro. No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes devolverme la confianza que rompiste». «Lo sé», sollozó Alejandro del otro lado de la línea. «Lo sé, y me está matando. Cada vez que cierro los ojos, veo tu cara. Esa expresión cuando nos descubriste. Nunca había visto tanto dolor en tus ojos, papá, y saber que yo causé ese dolor». «¿Por qué me llamaste Alejandro?», pregunté, interrumpiendo su monólogo de autocompasión. «¿Qué es lo que realmente quieres?». «Quiero que sepas que Esperanza y yo nos estamos separando», dijo, y esas palabras me tomaron completamente por sorpresa. «¿Qué?». Eso fue todo lo que pude decir. «Después de que salimos de tu casa el otro día, tuvimos la pelea más horrible de nuestro matrimonio», explicó. «La peor.
Le dije que nunca deberíamos haber hecho lo que hicimos, que era imperdonable. Ella dijo que yo era débil, que era patético por sentirme culpable. Dijo que tú tenías más de lo que necesitabas y que no había nada malo en tomar lo que era nuestro por derecho. «¿Lo que era nuestro por derecho?», repetí con incredulidad. «Nada en mi casa les pertenecía, Alejandro». «Exactamente lo que le dije», continuó. «Y ella insistió en que éramos familia, que la familia comparte todo, que tu casa prácticamente debería ser nuestra también. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, papá». «¿Qué?», pregunté. «Que ella nunca me amó realmente». Su voz se quebró completamente. Me amaba por lo que podía darle, por la seguridad que proporcionaba, por las posibilidades futuras. Y cuando perdí mi trabajo y ya no pude mantener esa imagen, comenzó a buscar otras maneras de obtener lo que quería. Y fui lo suficientemente estúpido y desesperado como para seguir su juego. Sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí quería consolar a mi hijo, decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte que aún sangraba por la traición, se mantuvo fría y distante. «Eso no excusa lo que hiciste», finalmente dije. «Esperanza puede haber sugerido la idea, pero tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa, tú tomaste mis cosas, tú vendiste el medallón de tu madre. Esas fueron tus decisiones, Alejandro. Tuyas». «Tienes razón», admitió. «Y voy a enmendar las cosas, papá. Conseguí un trabajo ayer. No es gran cosa, solo un trabajo en un almacén turno de noche, pero paga bien. Y también conseguí un segundo trabajo durante el día en una gasolinera. Entre los dos trabajos puedo ganar alrededor de 2.000 pesos al mes». Hice cálculos mentales rápidos. Eso no era suficiente para pagar 15.000 pesos en un mes. «Lo sé», dijo con frustración. «He estado pensando en esto sin parar. Estoy tratando de vender mi auto. Podría obtener alrededor de 4.000 pesos por él. Y tengo algunas cosas que puedo vender. Mi computadora, mi guitarra, cualquier cosa de valor». «¿Y Esperanza?», pregunté. «¿Está contribuyendo a esto?». «Se fue», dijo simplemente. Empacó sus maletas anoche y se fue a vivir con su hermana. Dijo que si era lo suficientemente estúpido como para arruinar nuestras vidas por un viejo egoísta, entonces ella no quería ser parte de eso. La frase «viejo egoísta» me golpeó como una bofetada. Así era como me veía. Así era como probablemente me había visto durante años. Solo que había sido demasiado ciego para notarlo. «Así que estás solo», observé. «Sí», confirmó. «Pero tal vez eso es lo que necesito. Tal vez he necesitado estar solo durante mucho tiempo para descubrir quién soy realmente, sin que alguien más me diga qué pensar o qué hacer. Alejandro, aprecio que me llamaras y me dijeras todo esto», dije cuidadosamente. «Pero esto no cambia la situación. Mi abogado está preparando un acuerdo de restitución. Tendrás que firmarlo frente a un notario, y si no puedes pagar el monto completo en un mes, tendré que presentar cargos». «Entiendo», dijo con voz resignada, «y lo acepto. Hagas lo que hagas, papá, lo acepto. Merezco lo que sea que decidas hacer». «No se trata de lo que mereces», respondí, sintiendo el cansancio en cada palabra. «Se trata de protegerme, de asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar». «Nunca volverá a pasar», prometió con vehemencia. «Te juro por la memoria de mamá que nunca volveré a hacer algo así». La mención de María Elena me atravesó como un cuchillo. «No jures por tu madre», dije con voz temblorosa. «No traigas su nombre a esto. Ella estaría devastada si supiera lo que hiciste». «Lo sé», sollozó Alejandro. «Y eso es lo que más me duele.
saber que no solo decepcioné a mi padre, sino también a la memoria de mi madre. Terminamos la llamada poco después. No había mucho más que decir. Alejandro prometió estar disponible para firmar el acuerdo cuando estuviera listo. No le prometí nada. No podía prometer perdón. No podía prometer una relación reparada. Solo podía prometer que pensaría en todo lo que había dicho. 2 días después, Gilberto me llamó para decir que el acuerdo estaba listo. Alejandro vino a su oficina esa tarde, luciendo demacrado y exhausto. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en días. Había perdido peso. Su ropa le quedaba holgada. «Hola, papá», dijo cuando me vio. Su voz era apenas un susurro. «Alejandro», respondí con un breve asentimiento. Gilberto nos hizo sentar y explicó los términos del acuerdo. Alejandro escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Gilberto terminó, Alejandro firmó sin hacer preguntas, sin tratar de negociar. Su firma temblaba ligeramente en el papel. «Entiendo que probablemente no podré pagar todo en un mes», dijo después de firmar. «Pero quiero que sepas que voy a intentar con todo lo que tengo. Y si no puedo, aceptaré las consecuencias. No voy a huir, no me voy a esconder. Enfrentaré lo que hice». Asentí, no confiando en mi voz para hablar. Verlo así, tan roto y derrotado, me rompía el corazón. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Esa parte nunca cambiaría, sin importar lo que hubiera hecho. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Cada día me despertaba sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Alejandro me llamaba semanalmente para reportar su progreso. Había vendido su auto por 4.000 pesos. Había vendido su computadora, su guitarra, su televisión, todo lo de valor que tenía. Había conseguido un tercer trabajo los fines de semana. Estaba trabajando casi 80 horas a la semana, apenas durmiendo. «Ya he logrado reunir 8.000 pesos», me informó en la tercera semana. «Sé que no es suficiente, pero estoy intentando, papá. Te prometo que estoy intentando». Fernando venía a visitarme todos los días. Traía comida, me obligaba a salir a caminar, me mantenía cuerdo. Una tarde, mientras tomábamos té en mi sala, me hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Qué vas a hacer cuando se acabe el mes?», preguntó directamente. «No lo sé», admití. «Honestamente, no lo sé, Fernando. Veo lo duro que está trabajando. Veo que está realmente arrepentido. Pero eso no cambia lo que hizo». «No, no lo cambia», estuvo de acuerdo Fernando. «Pero tienes que decidir qué es más importante para ti, la justicia o la familia». «¿Por qué no puedo tener ambos?», pregunté con frustración. «Tal vez puedas», observó Fernando pensativamente. «Pero probablemente no de la manera que esperas. La justicia no siempre viene de los tribunales, Ricardo. A veces viene de otras formas». Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Pasé noches despierto, luchando con mi conciencia. Pensé en María Elena, en qué me aconsejaría hacer. Ella siempre había sido más suave que yo, más perdonadora, pero también había sido firme con los límites y las consecuencias. Una semana antes de que expirara el plazo, Alejandro apareció en mi puerta. Había llamado primero, pidiendo permiso para visitarme. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido al menos 15 kilos. Su rostro estaba demacrado, con líneas profundas de cansancio y estrés. «Pasa», dije, haciéndole lugar. Entró cautelosamente como un animal asustado. Se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas entre las rodillas. «Tengo 10.000 pesos», dijo sin preámbulos. «Sé que no es suficiente. Me faltan 5.000. Intenté todo, papá. Trabajé hasta que pensé que iba a desmayarme. Vendí todo lo que poseía. Incluso traté de obtener un préstamo,
Pero sin un trabajo estable y con mi historial crediticio arruinado, ningún banco me daría algo. Alejandro, comencé, pero levantó la mano. Déjame terminar, por favor, suplicó. Sé que el acuerdo dice que si no pago el monto completo, presentarás cargos, y entiendo eso, lo acepto. Pero antes de que lo hagas, necesito decirte algo. Te escucho, dije suavemente. Estos últimos 30 días han sido los peores de mi vida, comenzó su voz temblando. Pero también han sido los más reveladores. Trabajando todos estos trabajos, viviendo con casi nada, teniendo tiempo para pensar sobre lo que hice, sobre quién me había convertido. Me di cuenta de algo, papá. ¿Qué? Pregunté. Me di cuenta de que había perdido mi rumbo hace mucho tiempo, continuó, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá murió y no supe cómo manejarlo. En lugar de hablar contigo, en lugar de procesar mi dolor, simplemente lo enterré. Me enfoqué en el trabajo, en pretender que todo estaba bien, en ser lo que pensé que debería ser. Sentí que mi propia garganta se cerraba. No habíamos hablado realmente sobre la muerte de María Elena, no de la manera que deberíamos haberlo hecho. Ambos habíamos sufrido en silencio, cada uno tratando de proteger al otro. Y luego conocí a Esperanza, continuó. Y ella era tan segura de sí misma, tan determinada. Me hizo sentir como si pudiera ser fuerte otra vez. Pero lo que realmente estaba haciendo era dejar que alguien más tomara decisiones por mí. Dejar que alguien más me dijera quién debería ser. Alejandro, todos cometemos errores en las relaciones, dije suavemente. Eso no justifica... Lo sé, me interrumpió. No estoy tratando de justificar nada. Solo estoy tratando de explicar cómo llegué al punto donde pensé que robar a mi propio padre era una opción aceptable. Había perdido mi brújula moral, papá. Había perdido de vista quién realmente era. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan familiar de cuando era niño que sentí un dolor agudo en el pecho. Estos 30 días trabajando sin parar, viviendo con casi nada, enfrentando lo que hice, fue como despertar de una pesadilla, dijo. Y me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que lo que más lamento no es que me hayas descubierto. Es que hice esto en primer lugar. Es que traicioné todo lo que me enseñaste sobre honestidad e integridad. ¿Qué esperas que haga con esto, Alejandro? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué esperas que diga? Nada, respondió sorprendiéndome. No espero tu perdón. No espero que olvides lo que hice. Solo quería que supieras que estos 30 días cambiaron mi vida. Me enseñaron quién no quiero ser nunca más. Y sin importar lo que decidas hacer, si presentar cargos o no, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que papá habría querido que fuera. Nos sentamos en silencio por un largo momento. Podía escuchar el reloj de pared, el mismo reloj que María Elena y yo habíamos comprado en nuestro viaje a Europa hace 25 años. Cada tic-tac parecía marcar el peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Todavía tienes los 10.000 pesos? Finalmente pregunté. Alejandro asintió, sacando un sobre grueso de su chaqueta. Está todo aquí en efectivo, como especificaba el acuerdo. Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos. 10.000 pesos. 30 días de trabajo agotador, de sacrificio, de enfrentar las consecuencias. No era la cantidad completa, pero era evidencia de un esfuerzo genuino. Me voy a quedar con esto, dije, y vi cómo sus hombros se relajaron con alivio. Pero no voy a presentar cargos, no todavía. ¿Qué? Su voz estaba llena de esperanza cautelosa. Escúchame cuidadosamente, Alejandro, dije firmemente. No,
Estoy perdonando lo que hiciste. No estoy diciendo que está bien. Estoy diciendo que veo tu esfuerzo. Veo tu arrepentimiento genuino. Y creo que enviarte a la cárcel no arreglará nuestra relación, ni me devolverá lo que perdí. Entonces, ¿qué? Comenzó a preguntar. Los 5.000 pesos restantes, continué. Los vas a pagar con tiempo. Con tiempo. ¿Con tiempo? Preguntó confundido. Una vez al mes, expliqué, formando la idea mientras hablaba. Vendrás a mi casa, me ayudarás con cosas que necesito. Reparaciones, jardinería, lo que sea. Y hablaremos. Realmente hablaremos. No solo superficialidades. Hablaremos sobre tu madre, sobre tu dolor, sobre cómo reconstruir la confianza. Vi la sorpresa en su rostro. ¿Me estás dando otra oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de ganar una, corregí. Pero entiende esto claramente. Las cerraduras siguen cambiadas. Nunca más tendrás llaves de esta casa. Si quieres visitarme, llamarás primero. Si necesito ayuda, te llamaré. Pero nunca más entrarás a mi casa sin una invitación. ¿Entendido? ¿Entendido? Asintió vigorosamente. Papá, te prometo que no te decepcionaré otra vez. Eso es lo que espero, dije, sintiendo que el peso de años caía de mis hombros. Porque esta es tu última oportunidad, Alejandro. Si alguna vez traicionas mi confianza otra vez, de cualquier manera, no habrá más conversaciones. Presentaré cargos inmediatamente. No lo haré. No lo haré, prometió. Te juro por la memoria de mamá, por todo lo que es sagrado. No fallaré otra vez. Esta vez, cuando mencionó a María Elena, no dolió tanto porque podía ver a mi esposa aprobando esta decisión. Ella siempre había creído en las segundas oportunidades. Siempre había creído en la redención. Pero también había creído en las consecuencias y los límites claros. Alejandro se quedó un poco más. Tomamos café juntos, algo que no habíamos hecho en meses. La conversación fue incómoda al principio, llena de pausas y silencios tensos, pero gradualmente comenzamos a hablar de cosas reales. Habló de lo difícil que había sido perder a su madre, de cómo había sentido que tenía que ser fuerte para mí, cuando en realidad él estaba devastado también. Hablé de mi propia soledad, de cómo cada día en esta casa grande me recordaba lo que había perdido. Deberíamos haber tenido estas conversaciones hace 5 años. Deberíamos haber hablado de esto hace 5 años, dije finalmente. Sí, estuvo de acuerdo Alejandro, pero supongo que es mejor tarde que nunca. Cuando se fue esa noche, lo abracé por primera vez desde el día de la confrontación. No era como antes. No había esa calidez y confianza incondicional, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que tal vez con tiempo y esfuerzo podría sanar. Fernando vino a visitarme al día siguiente, curioso de saber qué había decidido. No voy a presentar cargos, le dije, al menos no por ahora. ¿Estás seguro?, preguntó estudiando mi rostro cuidadosamente. No, lo admití. Honestamente, no estoy seguro de nada, pero estoy seguro de que enviar a mi hijo a la cárcel no me devolverá lo que perdí. No me devolverá el medallón de María Elena. No me devolverá la confianza. Solo agregaría más dolor a una situación ya dolorosa. Eres más fuerte de lo que piensas, dijo Fernando, tomando mi mano, y más sabio. No me siento sabio, suspiré. Me siento cansado. El perdón es cansado, observó Fernando. Pero el resentimiento es más cansado, y el resentimiento dura más tiempo. Tenía razón, como siempre. En las semanas que siguieron, Alejandro cumplió su palabra. Llamaba antes de cada visita. Venía una vez a la semana para ayudar con las tareas del hogar. Arregló la cerca del jardín que había estado rota durante meses. Limpió las canaletas.
Pintó la habitación de huéspedes, que había necesitado una nueva mano de pintura durante años. Y hablamos de María Elena, de los buenos tiempos y los difíciles. Hablamos de su infancia, de los recuerdos que compartíamos. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que habíamos tenido antes, eso se había perdido para siempre. Pero era algo nuevo, algo construido sobre honestidad y límites claros, en lugar de suposiciones y confianza ciega. Meses después, mientras me sentaba en mi sala en una tarde tranquila, me di cuenta de que la casa se sentía diferente. Ya no se sentía violada o insegura. Se sentía como mi hogar, pero un hogar que ahora protegía con mayor cuidado. Las nuevas cerraduras no eran solo metal y mecanismos. Eran símbolos de límites saludables, de protección necesaria. Pensé en todo lo que había perdido. Las joyas de María Elena, mis relojes, el precioso medallón. Nunca lo recuperaría. Ese dolor permanecería para siempre. Pero también había ganado algo. Había ganado conocimiento de mi propia fuerza. Había aprendido que el amor no significa permitir que te lastimen. Había aprendido que perdonar no significa olvidar o pretender que nada pasó. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, pasando mi mano sobre la nueva cerradura. Recordé las palabras que Fernando había dicho meses atrás, palabras que ahora resonaban con profunda verdad en mi corazón. No toda puerta cerrada es rencor, me susurré a mí mismo. Algunas son protección. Cerré los ojos y pude sentir la presencia de María Elena a mi alrededor, en cada rincón de esta casa que construimos juntos. Y sabía con una certeza profunda que ella estaría orgullosa de mí, no necesariamente por perdonar a nuestro hijo, sino por protegerme primero, por establecer límites, por saber que el amor verdadero incluye respeto y que el respeto requiere límites. Afuera el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el final de un día, pero también el comienzo de algo nuevo, una nueva forma de vivir, tal vez más cautelosa, pero también más consciente, más fuerte, más mía. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. 3 años después, Alejandro y yo tenemos una relación diferente, pero sólida. Él nunca ha vuelto a tener llaves de mi casa, pero tampoco las ha pedido. Ha reconstruido su vida lentamente, encontró un trabajo estable, se mudó a un apartamento pequeño pero decente. Nunca se volvió a casar. Cada mes cumple su promesa. Viene, ayuda, hablamos. A veces son conversaciones difíciles, a veces son momentos de conexión genuina, pero son reales, honestas, construidas sobre una base de respeto mutuo y límites claros. ¿Disfrutaste mi historia? ¿Desde dónde nos estás viendo? Conectemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Realmente aprecio tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En el video puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida, con cariño y respeto.